Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. Hay algunas religiones, algunas sectas religiosas que configuran a Dios como ellos quieren o a conveniencia del creador de esa secta o de esa religión. Posiciones, prácticas que contradicen lo que establece la Santa Palabra de Dios. Ejemplo, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Lo dice la Palabra de Dios. Sin embargo, hay religiones o sectas que consideran que Dios es solamente el Dios Padre y que Jesucristo no es Dios. O otras que solamente Jesucristo, el Hijo, es Dios y el Padre no es Dios. Otras que consideran que el Espíritu Santo no es Dios, que es una energía, que es una fuerza, en fin. Contradicen con sus prácticas lo que dice la palabra de Dios. Vayamos al 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Repito, 1 de Juan capítulo 5 versículo 7 dice la palabra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cuando habla del Verbo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara. Aquí Juan lo dice, primera de Juan, el apóstol Juan lo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no miente, ¿qué? La palabra de Dios miente. Ahora para la mente del hombre puede hacerse un tanto difícil creer que uno sea tres o que tres sea uno. Pero así como el agua en su estado natural es líquido, si la hervimos se evapora, se convierte en otro estado, y si la congelamos se convierte en sólido. Tiene tres estados. Así como nosotros, los seres humanos, somos cuerpo, alma y espíritu, pues así como el agua, así como nosotros, pues Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ya lo dice primera de Juan capítulo 5 versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, veamos en Génesis capítulo 1 versículo 2, dice la palabra: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que el Espíritu Santo estaba presente en la creación. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Repito, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural, no está hablando en singular. ¿Y por qué Dios dice esto? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, quienes discuten esto, pues no tienen sustentación bíblica y por ende, pues no vale la pena discutir con este tipo de personas, ¿ok? Que dicen estas cosas. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, dice la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículo 30. Y el mismo libro de Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Dios el Padre, Dios los envió a los dos, envió al Hijo. Recordemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo.
a sacrificarse, a derramar su sangre, a morir y a resucitar, para que los seres humanos alcancemos perdón de pecados, salvación y vida eterna si nos arrepentimos y recibimos a Cristo y le creemos. Y luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, a la diestra del Padre, pues Dios el Padre envió al Espíritu Santo, quien mora en nosotros, los cristianos. Entonces aquí la palabra está siendo clara. Bien, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 nos dice el apóstol Pablo: la gracia del Señor Jesucristo, está identificando acá a cada uno, la gracia del Señor Jesucristo, Jesucristo, gracia, el amor de Dios el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, que la comunión del hombre con Dios, con el Padre, será gracias al Espíritu Santo. Entonces Jesucristo, gracia, el Padre, amor, el Espíritu Santo, comunión. Cada uno tiene una función. Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Repito, si alguien no entiende o no quiere entender que Dios es tres y uno y que es uno y tres a la vez, porque el agua entonces puede ser vapor, líquido y sólido, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios es Dios Padre, Dios Hijo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Allí lo tenemos. Si usted está en alguna secta, en alguna religión que se predica otra cosa, pues salga corriendo de eso. Váyase de allí. Busque una iglesia donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Corra por la salvación de su alma. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo, Dios es Dios Espíritu Santo. Bien, un abrazo. Dios te bendiga.